8. De cómo a uno no le creyeron la verdad y sí, en cambio, una mentira burda. Tuma, el emigrante, era un hombre fuerte, un poco bajo. Caminaba dando saltitos a pesar de los 75 años que llevaba a sus espaldas. Subía las escaleras como un muchacho de 14 años enamorado que va a visitar a su novia. Ninguno de los amigos tenía un aspecto tan joven y fuerte como aquel emigrante, cuya filosofía sobre la salud consistía en darse todas las mañanas una ducha helada, tanto en verano como en invierno. Él solía decir que después de la ducha se sentía como recién nacido. Tuma procedía de un pueblo de la costa siria, próximo a Latakia. Pero cuando regresó de América ya no quedaba nadie de su familia en la ciudad costera. Algunos ya habían muerto, los demás se habían trasladado a otras ciudades o habían emigrado. Tuma se fue a vivir con su mujer Janet a Damasco. Su mujer era hija de una segunda generación de migrantes. Había nacido en California. Su madre era mexicana, su padre provenía de las montañas del Líbano. En las matanzas de 1860 perdió a sus padres y sobrevivió como único hijo de la familia. Poco antes de morir, 60 años más tarde, rogó a su única hija que no se embarcase nunca para volver a Arabia. Por eso ella insistió en regresar a una ciudad con aeropuerto, y Damasco lo tiene. Tuma alquiló una minúscula casa en el callejón de los lazaristas. Si su mujer, Janet, no hubiese sido tan pequeña y delgada, los dos no hubiesen podido moverse nunca al mismo tiempo en las habitaciones de esa casa de muñecas. A pesar de ello, Tuma no renunció a construir en su patio de 2 metros por 2 el idilio de los patios árabes, cuyas excelencias habían descrito durante años a su mujer. Una fuente del tamaño de una sopera era el centro de aquella pequeña jungla de plantas y 1000 pequeñas macetas hechas de lata de conserva que Tuma pintaba y colocaba tan hábilmente que el patio resultaba incluso más grande gracias a las numerosas plantas. Un pingüino de plástico era lo único que molestaba a los amigos de Tuma. El pingüino de plástico escupía agua a la sopera de manera ininterrumpida y ruidosa, y si no hubiese venido de América, Salim, Mehdi o Yunis le habrían recomendado tirarlo a la basura, o Isam se lo habría vendido a alguien. En cambio, Faris y Musa coincidían, también en ese caso en que la visión del habitante de los cielos en medio de Damasco refrescaba el alma. Janet solo chapurreaba el árabe, pero decía sus pensamientos a las claras y sin adornos. Salim no se hartaba de escucharla cuando estaba de visita en la casa de Tuma. Le gustaba la frescura de su lenguaje. Las vecinas apreciaban, no sin envidia, a aquella mujer pequeña, silenciosa, casi inaudible, pero cuyas palabras no tenían que ser repetidas nunca. A Janet le había costado abandonar América, entre otras cosas por los hijos mayores que dejaba allí. Pero Tuma le había prometido el cielo en la tierra y si se iba con él a Siria. Le aseguró que ella sería la reina y él el esclavo. Eso es, al menos lo que contaban los vecinos. Esclavo no fue nunca el testarudo Tuma, pero respetaba mucho a Janet, también en público. Él era el único hombre del barrio que iba por la calle cogido de la mano de su mujer. Tuma llevaba, como muchos de los que regresaban de América, un traje europeo y siempre alguno de sus numerosos sombreros. Estos eran vistosos como los de los gángsters de las películas americanas, y cuando Tuma llevaba en invierno su gabardina clara con el cuello alzado, Faris solía saludarle con un «Hola, Mr. Humphrey Bogart». Tuma tenía una costumbre que no podía comprender ninguno de sus amigos. Cuando alguien empezaba a hablar, se ponía sus gafas que normalmente solo utilizaba por la mañana cuando leía el periódico. Un día que Faris volvió a reírse de esa manía, Tuma lloriqueó.
Ok, tú no puedes comprenderlo, pero yo no oigo bien si no me pongo las gafas. Tengo que ver los ojos y las manos del que habla. Cuando Tuma entró en la habitación, ya estaban reunidos todos los amigos. Oh, Tuma también se ha acordado de nuestro paladar en su noche, bromeó Isam, haciendo sitio en la mesita para el cuenco lleno de galletas que había traído Tuma. Salim miró a su invitado con un poco contrariado. Un invitado árabe no trae galletas. Tuma sonrió apurado. En América, dijo, siempre traen algo los invitados. Janet se empeñó. Te envía sus saludos y te desea saber si te gustan las galletas. Las ha hecho siguiendo una receta mexicana. Salim sonrió y cogió una. Después se sirvieron también los demás. Después de estas deliciosas galletas puedes contarnos lo que quieras. Ya nos has comprado, dijo Mehdi riendo. Ok. Todos sabéis que estuve viviendo 30 años en América, pero ninguno de vosotros ha preguntado nunca por qué emigré. Tuma bebió un trago de té. Yo tenía 18 años cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Comenzó su historia el emigrante. «¿18?» interrumpió Musa. «Por lo menos tenías 28, querido». «Well, digamos 20», admitió el emigrante a manera de compromiso para poder seguir contando. «Como quieras», se avinó Musa. Nosotros vivíamos a las afueras de Latakia, cuando las autoridades militares otomanas vinieron a buscarme. Huí, pero no sabía a dónde ir. Hasta entonces Latakia había sido mi mundo. Mis padres eran unos testeros muy pobres. Yo tenía unos tíos que vivían en Tartus, pero no podía ir a verlos porque sus hijos también eran prófugos. Sus casas eran registradas continuamente por la policía. Yo vagaba por la ciudad y dormía con los pescadores en la playa. Los pescadores eran gente reservadas, calladas como los peces que capturaban. Su alma era, sin embargo, tan amplia como el mar. You know? Nunca sabes. Nunca preguntaban lo que buscabas o qué querías. Cuando había trabajo decían escuetamente, sujeta esto o llévate esa caja y trae la sal. Eso era todo lo que hablaban conmigo. Pero sus ojos inteligentes y cada surco de sus rostros curtidos contaban 1000 aventuras. Éramos más de 20 hombres jóvenes los que vivíamos con los pescadores. Yo estuve 2 años escondido entre ellos. Un día fue en el verano de 1916. Nos despertamos de madrugada. Una patrulla registraba la costa buscándonos. Los soldados avanzaban como ángeles de la muerte, desde el interior hacia el mar, y nos buscaban en cada cabaña y debajo de cada piedra. Algún soplón nos había delatado. Oí que recibía una piastra por cada hombre capturado. A los que estaban y trataban de escapar, los mataban a tiros. Yo veía las antorchas de los soldados y oía los gritos de los hombres apresados. Cerca de la costa fondeaba un barco mercante italiano que había cargado tabaco en Latakia y esperaban los papeles para zarpar. Yo corría y corría, pero los soldados estaban cada vez más cerca. No había árboles ni arbustos detrás de los que hubiese podido esconderme. Desesperado busqué una roca alta y trepé a ella. Un paso en falso y me había precipitado a la muerte. Desde mi escondite divisaba la playa plana a mi derecha. Los soldados empujaban a los fugitivos hacia el agua y los golpeaban con las culatas de los fusiles. Luego encadenaban a los prisioneros como si fuesen camellos salvajes. Yo estaba tumbado sobre la roca sin moverme. Pero pronto se hizo de día y los soldados siguieron buscando. Como castigo prendieron fuego a muchas cabañas de pescadores. Yo creía, sin embargo, que mi escondite era seguro hasta que un soldado con unos prismáticos gritó en la playa: «¡Bajad ese perro!». 3 soldados treparon hacia donde yo estaba. Vi que se acercaba mi fin. Detrás de mí estaba la guerra y delante de mí el mar. 2 monstruos. Yo no sabía nadar.
Extraño, ¿verdad? Vivíamos junto al mar, pero yo, al igual que muchos de mis amigos, tenía miedo al agua. El refrán dice: el zapatero va descalzo y el sastre está desnudo, confirmó Faris. Y Sam rió. También se podría decir que los pescadores se ahogan. Well, prosiguió Tuma. Los soldados trepaban profiriendo maldiciones hacia donde yo estaba. Con sus pesadas botas se resbalaban una y otra vez sobre la roca lisa. Su suboficial los amenazaba con castigarlos si yo lograba escapar. Cuando solo nos separaban unos 5 metros, me puse de pie. Los soldados trataron de persuadirme en voz baja de que no les causase más problemas, que ellos no eran más que unos pobres diablos que cumplían órdenes. Di un paso hacia ellos, pero entonces grité y me arrojé al mar. Yo no sabía entonces la altura que tenía la roca. Hace unos años llevé a mi mujer a la costa para enseñarle el lugar. Ella había nacido en América, como ya sabéis, y veía nuestro país conmigo por primera vez tras mi regreso. Yo reconocí la roca. Las cabañas de los pescadores apenas habían cambiado. Los hijos de los pescadores trabajaban en el mismo lugar y quizá con las mismas viejas embarcaciones que sus padres. Cuando Janet vio la roca, no creyó que yo hubiese saltado desde aquel peligroso peñasco al profundo mar. He de reconocer que a mí también me entraron las dudas a la vista de la enorme roca. Los pescadores no recordaban que alguien hubiese saltado alguna vez desde aquel lugar y hubiesen salido con vida del mar. En cuanto me hundí en el agua, empecé a mover los brazos con todas mis fuerzas. Solo oía y veía agua. El barco mercante no estaba lejos, pero el mar me arrastraba hacia el fondo. Yo luchaba desesperadamente. No recuerdo cuánto tiempo aguanté. Gritaba: «¡Quiero vivir!» y agité los brazos hasta que me abandonaron las fuerzas. Cuando recuperé el conocimiento, me vi rodeado de caras amables. Me levanté de un salto y quise huir, pero los marineros me tranquilizaron. Habían observado toda la operación de búsqueda y me habían visto saltar. Entonces echaron un bote al agua en secreto. Ellos no querían que lo supiese su capitán mientras el barco estuviese anclado. Si no, habría tenido problemas y me habría tenido que entregar. Al día siguiente el barco zarpó con rumbo a Venecia. En Venecia pude encontrar trabajo como cargador. Allí trabajaban muchos árabes, pero yo quería ir a América. Allí tenía un primo en Florida. Yo pensaba entonces: ¿qué importa? Le encontraré. América es grande, pero no puede ser mucho más grande que Latakia. Y si en Latakia alguien decía un nombre, no tardaba un solo día en encontrar a la persona que buscaba. Tuma rió, dio una chupada al narguile y pasó la boquilla a Salim. Oh, dear. América era bastante más grande de lo que yo pensaba, prosiguió. Ya os he contado a menudo las dificultades que ponían las autoridades de inmigración. Mi primo había emigrado mientras tanto a Argentina en busca de trabajo. Argentina significa Tierra de la Plata y mi primo esperaba encontrar algo de eso en aquel enorme país. You know? Cuando un emigrante necesita algo a que agarrarse, una tela de araña le parece una viga de madera. Vosotros no habéis emigrado nunca. Llevábamos una vida dura. El pan era un jinete y los emigrantes corrían detrás de él con la lengua afuera. Una maldición, os lo aseguro. Vosotros habéis contado unas historias maravillosas, pero yo he vivido muchas cosas en América y solo quiero contaros la verdad. A menudo me dolía que muchos de vosotros pensaseis que el dinero estaba allí tirado en la calle. Algunos cuentan: sí, claro, en América todo es distinto. Allí solo hay que agacharse para recoger los dólares como si fuesen los tomates que crecen en los campos de Damasco. Pero cuando le dices a la gente que eso no es cierto, la mayoría no te dicen que eres un idiota. No, te lo hacen sentir. Mira Zutano y Mengano.
Dicen, estuvieron 2 años en América y regresaron millonarios. Duele cuando notas el desprecio en los ojos de la gente. Un vecino me dijo un día que se emborrachó. El que prospera de verdad no regresa. Wow. Quizá eso sea cierto en muchos casos, pero a medida que pasaban los años aumentaba mi deseo de volver a mi ciudad, Latakia. Nunca sentí añoranza por la patria, por mi país de origen ni otra shit parecida. Pero a Latakia quería volver a toda costa. Es como un deseo de vengarte de la vergüenza de haber huido. Regresar para decir que como persona eres más fuerte que la guerra, el hambre y el mar. Pero aquí te esperan con la pregunta, ¿americano? ¿Por qué no te compras una villa? Nadie te pregunta, ¿qué te ha dado el extranjero? Anoche estuve pensando largamente en lo que me había dado y quitado el extranjero. Eso es lo que os voy a contar. Escuchadlo, por favor, como si fuese una historia, ¿ok? El extranjero me hizo rico, no en dinero, sino en una segunda vida. Creo que con el salto al mar murió un tuma, el otro nació en un barco. En la primera vida yo era un cobarde. Del barco salí al mundo como un león. Cuando uno se queda sin padre y sin patria, ¿qué más puede perder? A partir de ese momento, cualquier amenaza se convierte en un simple cacareo de gallina. En el extranjero adquirí un coraje desconocido para mí. En Latakia vivíamos como las abejas. El individuo no valía nada, la familia todo. Esto te protege, pero también te ata de pies y manos. En América la gente vive como las gacelas. Cada uno está a lo suyo, aunque vayan juntos. Estás solo, pero también eres libre de emprender algo nuevo. Allí uno coge una barca y atraviesa el río remando solo. Aquí, si quieres cruzar el río para ir a la nueva orilla, tienes que llevar contigo en la barca a 2 abuelos y 2 abuelas, al padre y a la madre, a hermanos y hermanas, tíos y tías, suegros y cuñados. Has olvidado al cura y al imán, añadió Faris, dándole la razón. Yo, sin el moca árabe y el narguile, no quiero descubrir ninguna orilla nueva. Esas cosas también deben ir en la barca, añadió Isam con cara seria. Bueno, eso no estaría mal, pero desgraciadamente es imposible. Pero volvamos a América. En Latakia habría encontrado quizá a un par de marineros extranjeros en el puerto, pero en América vivía con griegos, chinos, negros, polacos, judíos, italianos y otras gentes de todos los países de la tierra. Allí encuentras entre tus compañeros a extranjeros que habían llevado una vida completamente distinta en sus países de origen. Encuentras a pobres diablos y a gentes distinguidas que trabajan contigo en el puerto como cargadores, algo que no han hecho nunca en su patria. Allí encontré en 1921 a Khalil Gibran en una conferencia. ¿Te refieres al famoso poeta? Se cercioró Faris, incrédulo. Sí, Gibran. Los dos vivíamos en Nueva York. Él era un buen chico y tenía un lenguaje y una voz que desde el primer momento penetró suavemente en mi corazón llenándolo de paz. Pero en vida fue combatido e injuriado por muchos envidiosos. Sus enemigos no respetaban siquiera su vida privada. Pero, ¿qué daño puede hacer una cagada de mosca a un elefante? Gibran tenía un alma tan grande como un elefante. Un día le encontré en una taberna. Estaba muy triste y me preguntó cómo podía luchar contra sus enemigos que no le dejaban en paz ni un solo día. Imaginaos, el gran sabio Gibran me preguntó a mí, un sencillo trabajador del puerto, lo que debía hacer. Le dije que hiciese como mi abuelo. Él desconcertaba a sus enemigos ignorándolos. Yo compré todos sus libros y le pedí que me escribiese una bonita dedicatoria. A mis amigos Janet y Tuma,
escribió. Mi mujer le quería tanto como yo. Cuando en 1931 murió de cáncer, le lloraron muchos árabes y americanos. Mi mujer muestra hoy todavía a todas las visitas los libros y dice, con razón, que son nuestro gran tesoro. ¿Qué me ha dado y quitado el extranjero? Well, yo antes de irme a América era locuaz. Todavía recuerdo que perdí 2 veces mi trabajo en Latakia porque hablaba y cantaba demasiado. Yo no sabía lo valiosa que era la palabra hasta que enmudecí en el extranjero. Las palabras son joyas invisibles que solo ven a aquellos que han sido privados de ellas. Salim lo sabe hoy mejor que nunca. El viejo cochero asintió pensativo con la cabeza. La mudez que se sufre en el extranjero es, sin embargo, más grave que la del nacimiento. Salim me comprende perfectamente. Es una mudez amarga, pues los que son mudos de nacimiento saben hablar con manos, ojos y cabeza, todo excepto sus lenguas. Habla en ellos. A los extranjeros nos sucede como al héroe de la historia de Mehdi. ¿Cómo se llamaba? ¿Shakif? No, Shakaf. Le corrigió Mehdi. Igual que en el caso de Shafak, todo está muerto al principio. Yo, como Salim, tampoco aprendí a hablar con las manos. De repente estaba en América, pero seguí mudo mucho tiempo después de saber hablar en inglés. ¿Y eso por qué?, preguntó Mehdi. ¿Cómo quieres contar cosas a personas que solo tienen una idea vaga de todo lo que tú representas? Yo me fui al extranjero con el corazón de un león y la paciencia de un camello, pero el valor y la paciencia no me sirvieron para combatir mi mudez. El extranjero me regaló la lengua de un niño pequeño y pronto convirtió mi corazón en su igual. Vosotros sabéis que el corazón y la lengua son de la misma carne. Y yo hablaba con el corazón y la lengua de un niño y la paciencia de un camello. Pero todo lo que yo contaba era considerado un cuento de viejas por los nativos. Los americanos habitan un gran país, pero del resto del mundo saben poco. A mí me llamaban turco, aunque les expliqué 1000 veces que Siria era un país vecino de Turquía. Es lo mismo. Todos son turcos, contestaba la mayoría. Sin embargo, se empeñaban en que yo recordase sus lugares de nacimiento con su correspondiente lado de acera. A veces en Nueva York vivían grupos rivales muro con muro, y ay de ti si confundías un lado de la acera de Harlem con el otro. O explica a un americano que eres árabe y cristiano al mismo tiempo. Más fácil le resultaría tragarse la historia de la lámpara maravillosa de Aladino. Un día cogí el tren para visitar a un amigo llamado Mahmoud El-Hazard. Era ingeniero en una fábrica de aparatos eléctricos. ¿El-Hazard? ¿De Madula?, preguntó Yunis. No, Mahmoud provenía del sur del Líbano. Well, el viaje hasta la ciudad donde él vivía durante 30 horas en tren. En algún momento entró un americano en mi compartimiento. Me miró amistosamente y yo me alegré de poder entablar una conversación con la que acortar el tiempo, pero me alegré demasiado pronto. ¿Eres turco?, preguntó. No, árabe, contesté. Eso no importa. Musulmán está bien. Yo me he convertido al Islam. Ashhadu anna la ilaha Allah wa anna Muhammadan Rasul Allah. Perdonar los que seáis musulmanes o árabes y no sepa leerlo bien, ¿vale? Perdonar. Recitó el americano las palabras de su credo, pero aparte de esa frase no sabía decir nada en árabe. Ok, me alegro por ti, pero yo no soy musulmán, soy cristiano, ¿comprendes? Suspiró el joven americano desconcertado y reflexionó largamente. Luego me miró con desconfianza. Entonces no eres árabe, sino mexicano. No. Soy un árabe de pura cepa. En mi familia ha habido un poeta en cada generación. Volvió a suspirar el americano y guardó silencio durante un buen rato.
Si eres árabe, entonces eres musulmán, ¿está claro? No, nada está claro. En Arabia viven judíos, cristianos, musulmanes, drusos, bajáis, yezídas y otras muchas comunidades religiosas. Ajá. Volvió a gemir el americano mirándome desazonado. No, todos los árabes son musulmanes. Ellos inventaron el Islam. Estaba decepcionado como si los árabes le hubiesen dejado plantado en el Islam. ¿Los americanos son tontos o estaba aquí el hombre poseído por el diablo? Quiso saber Isam. No, los americanos no son más tontos ni más listos que los árabes. Vosotros tampoco creeréis que en Nueva York hay rascacielos. Claro que sí, ¿por qué no? Yo los he visto en una foto en el periódico, le replicó Yunis. Well, pero estoy seguro de que no creeréis que los americanos no regatean nunca. Si no regatean, ¿qué hacen? ¿Matar moscas? Se indignó Isam. No, pero tú vas a una shop, miras las etiquetas de los precios, pagas y te vas. Bueno, ahora estás exagerando, protestó Isam. No, yo al principio tampoco lo creía, pero cuando dominé el idioma fui a un gran almacén de 6 pisos. Allí encuentras de todo: ropa, comida, juguetes, telas, pintura y aparatos de radio. Eso es un bazar. ¿Y todo está en una casa?, preguntó Musa asombrado. Sí, un bazar dentro de una casa, solo que no puedes regatear. Sé que no me creéis. Hasta los ojos de mi querido amigo Salim me están acusando de mentir. Salim se sintió cogido por sorpresa y sonrió. El caso es que yo entré en el almacén. Quería comprar una chaqueta. Escogí una y me dirigí a una vendedora. ¿Cuánto cuesta la chaqueta?, pregunté. La mujer me miró asombrada. ¿Sabe leer, mister? Lo pone encima. $50, dijo amablemente. Lo pone encima, pero la vida es un diálogo, pregunta y respuesta, dar y tomar. Te pago 20, le dije. Tal como empieza aquí, todo el mundo un trato. ¿Dar y tomar? Pregunta y respuesta, balbució la mujer asombrada. Pero enseguida se tranquilizó y, como creía que yo estaba sordo, dijo alzando la voz: la chaqueta cuesta 50. Medio billete de $100. Y para que no hubiese duda, me mostró el precio que figuraba en la etiqueta. ¿Es esa tu última palabra? Te pago 25 para que hagas un buen negocio. ¿Qué significa la última palabra? ¿25? Aquí dice 50. Un 5 y un 0, gritó la mujer y pintó el número 50 encima del papel de envolver que había delante de la caja. Well, no quiero ser mezquino y decepcionar a una joven vendedora, así que pagó 30. Le dije, pues, quería ser amable. Soy un nuevo cliente, si llegamos a un acuerdo seré tu cliente fijo. Añadí, es decir, eso que rompe la última resistencia de un comerciante en Damasco. Aquello, sin embargo, solo hizo aumentar el desconcierto de la mujer. ¿Cliente fijo? ¿Qué es esto? Yo hago aquí mi trabajo, ¿comprendes? 50. Coge la chaqueta o déjala, gimió impaciente. No me puse furioso, pero seguí el consejo de mi padre. Una vez me dijo, si un comerciante es tan tonto de negarse a hacer concesiones en el precio, elevas tu oferta un poco y dices, me marcho. Si es tan tonto que no reacciona, entonces echas a andar lentamente. No te des la vuelta. Eso ya lo dice la Biblia. Seguro que él te llamará y bajará el precio. Pobre padre mío, él no había vivido en América, así que subí mi oferta a $40 y dije a la vendedora, si no quieres hacer un negocio en este día, iré a otro comerciante y compraré la chaqueta allí por $20. Dejé caer la chaqueta y me fui sin darme la vuelta. En el ataque a Damasco me habrían llamado todos los comerciantes y habrían intentado salvar el negocio, pero ella no me llamó. En 30 años no me llamó nadie. Desistí de regatear. No, yo no podría vivir en América, gimió Isam. Tampoco creeréis que los americanos adornan y mantienen limpios sus cementerios. Allí, siempre que hacía sol, paseaba la gente por el cementerio.
Bueno, ahora se acabó la verdad y nos estás contando un cuento. ¿Pasear por el cementerio? Gritó Yunis indignado y los demás menearon la cabeza compadeciéndose del emigrante. Ali estaba introduciendo un trozo grande de madera en la estufa cuando sonó la palabra cementerio. «Que Dios aparte el mal de nosotros», suplicó. Solo Faris sabía de su época de estudiante en París que el emigrante no había mentido, pero el ministro optó por callar abandonando a Tuma a la ira de los contertulios. Salim también era la opinión de que Tuma mentía, pero le hizo sonreír la desesperación con que trataba de hacer pasar esa mentira por una verdad. «Lo juro por la santa», quiso apoyar Tuma su afirmación acerca del paseo por el cementerio. «No jures», le gritó Yunis, «no queremos que te ocurra una desgracia». «Oh my God», gimió Tuma desesperado cuando se echaron a reír los demás. «Un cementerio es un lugar de destrucción», dijo Yunis enojado, «y no está para pasarlo bien. Mira nuestros cementerios. Se desmoronan con el tiempo como los huesos que guardan bajo la tierra con la tierra, dicen todas las sagradas escrituras, y no la tierra convertida en un local de diversión. ¿A qué loco se le ha ocurrido la idea de hacer más duraderos los cementerios? Los árabes prefieren olvidar la muerte hoy en lugar de mañana». «Los americanos también, pero de otra manera», le gritó Tuma. «Hacen como si la muerte no les importase y pasean por su recinto como si lo hubiesen olvidado». «Yo solo pasearé por allí una vez», dijo Musa, al que disgustaba aquella acalorada disputa. «¿Conocéis la historia de la prueba de valor en el cementerio?» «¿Cuál?», preguntó Isam, que conocía un montón de esa clase de historias que se cuentan en Damasco, sobre todo en las noches de invierno. «La de la gallina», contestó Musa. «No, no conozco ninguna gallina. Cuéntala, por favor. Quizá consigas dar otro rumbo a los pensamientos de Tuma», rogó Isam, dando a Tuma unas palmaditas en el hombro. «En una apuesta», empezó Musa, «debía ganar aquel que al anochecer pudiese comer tranquilamente en el cementerio una gallina rellena de arroz, pasas y piñones». La persona que lanzaba el reto acusaba de cobardía a un pueblo y ofrecía una gran bolsa de dinero como premio al héroe que volviese del cementerio con los huesos de la gallina mondos y roídos. Todos los hombres importantes del lugar perdieron la apuesta, pues el que lograba entrar a duras penas y sentarse junto a una tumba perdía el valor cuando una mano pálida salía de la tierra y trataba de coger la comida. Al mismo tiempo bramaba una voz en el sepulcro: «¡Déjame probar!». Naturalmente nadie sabía que un cómplice del retador se había escondido antes en la tumba vacía. Entonces se presentó un individuo hambriento y demacrado. La gente se rió a carcajadas cuando preguntó: «¿Seguro que es fresca la gallina?». «Sí, para cada apuesta se guisa una gallina completamente fresca». Entonces el hombre se dirigió sin dudarlo un instante a la tumba en cuestión, partió la gallina en 2 trozos y empezó a devorar la carne ávidamente. Cuando salió la mano de la tierra y bramó la voz, el hombre se volvió de espaldas y exclamó: «Primero deben saciar su hambre los vivos, luego ya les tocará el turno a los muertos». Pero la mano volvió a salir en busca de la gallina. Entonces el hombre se levantó de un salto y empezó a pisotear la mano hasta que el cómplice que estaba en la tumba gritó pidiendo perdón. El hombre regresó al pueblo con los huesos roídos. La gente le llevó a hombros. El más anciano del pueblo pronunció un largo discurso en honor al heroico personaje, pero este no dejaba de eructar y de quejarse. A pesar de todo, la gallina no era fresca. Tuma se echó a reír. «Well, sois incorregibles, pero sea como fuere, los americanos viven de otra manera e igual que vosotros. Tampoco me creía lo que les contaba de nuestra vida. Les parecía todo un cuento. No creían que montásemos encima de camellos y comiésemos higos. Tampoco que celebrásemos una boda durante varios días y llorásemos aún más tiempo a los muertos y que nunca celebrásemos el cumpleaños». «¿Por qué hay que celebrar el cumpleaños?», interrumpió Isam. «Además, cuando uno conoce su fecha de nacimiento, se vuelve más viejo todavía. Yo me siento hoy 20 años más joven que hace 10. Sin embargo, para los americanos es un birthday. Es más importante que la Pascua».
retomó Tuma el hilo. Y celebran el cumpleaños en el tercer piso, aunque acabe de morirse un vecino en el segundo. Ni siquiera me creían que estuviésemos la profesión de narrador de café. Se reían de mí y de los baños de vapor no querían ni oír hablar. Pero bueno, ¿es que son unos bárbaros?, se maravilló Ali. No, lo que pasa es que la gente no se cree lo nuevo y a los milagros se les acostumbra a uno cuando duran un par de días. ¿A que vosotros no creéis que los americanos tratan mejor al perro que al hombre? Yo propongo que nos cuentes un cuento en lugar de esas mentiras sobre los americanos. Solo gracias a tus deliciosas galletas tengo tanta paciencia, le pinchó Eunice. No, eso de los perros lo conozco de Francia, dijo el ministro, que había recibido una mirada suplicante de Tuma. Los franceses no tratan al perro mejor que al hombre, pero miman mucho a esos chuchos. La toma de partido de Faris solo echó aceite al fuego. Ahora empezó Salim a batir palmas y a reír. «Nos vais a volver locos con Francia y América», dijo Eunice. «Solo falta que sirvan en el restaurante a los perros». El camarero se inclina delante del perro sarnoso y le pregunta: «¿Qué desea usted para comer, señor perro?» «Hoy le recomiendo mi pantorrilla con tomillo y salsa de tomate». Todos se rieron y Salim se dejó caer sobre su cama sujetándole la tripa. Las lágrimas corrían por sus mejillas encarnadas. Nadie ha hablado de restaurantes, pero los perros tienen en América más de 20 clases de comida, dijo Tuma furioso. Supongo que también tendrán peluqueros, cizañó Music. No, mintió Tuma, odiándose porque había roto a su juramento, pues al venir a casa de Salim se había propuesto contar a sus amigos solo lo que había vivido en América. Durante años había abrigado ese deseo. Él ya sabía que sería difícil, pero ahora comprendía que había subvalorado la resistencia de sus viejos amigos. ¿Y un cementerio para perros?, quiso saber de pronto Ali. No, mintió Tuma, cansado y desesperado. Miró al grupo y pensó que Moisés, Jesús y Mahoma habían sido afortunados de no tener a tales compañeros de camino. Entonces decidió mentirles. «Well», dijo respirando aliviado, «aún quería hablaros de un hombre extraño. Trabajé para él de contable durante 10 años. De joven había sido muy pobre, pero era un hombre astuto y sin escrúpulos. Se había hecho rico con las guerras y comerciaba con todo lo que se podía comprar y vender. Nosotros trabajamos para él. No era avaro, pero no era amigo de andarse por las ramas. Cuando le hablaban de una persona, preguntaba: ¿qué vende? Si le decías que el hombre no vendía nada, pero era muy importante, él contestaba: ¿cuánto cuesta? No se les podía preguntar nada a aquel nuevo rico sin que preguntase por el precio. Well, a la hora de almorzar nos sentábamos en el patio y nos contábamos historias de nuestros países, pero él se reía de nosotros. Así no llegaréis a ninguna rama verde. Lo que hace falta es saber comerciar, comprar y vender y nada más. Se burlaba. Un día un emigrante de Creta me pidió que le contase una historia de amor árabe auténtica. Aquel hombre era como nuestro Salim. Amaba las historias sobre todas las cosas. Quise contarle la historia de Kais y Leila, pero él la conocía igual de bien que la de Antar y Habla. Se las había oído contar ya a otros árabes. Well, le conté la historia del triste destino de una mujer que no quería casarse con su primo porque amaba al herrero del pueblo. Mi abuelo me había contado aquella historia hacía mucho tiempo. Él la había vivido personalmente, pues era el herrero del pueblo. Los trabajadores escuchaban y algunos lloraban aunque no habían estado nunca en Arabia. Well, Mr. Wilson, así se llamaba aquel hombre, estaba junto a la puerta y parecía enfrascado en el estudio de sus informes bursátiles. Cuando terminé de contar la historia, se rió a carcajadas de los sufrimientos de los héroes. My dear Thomas, así dice Tuma en inglés. ¿Qué significa esa estúpida story? Luego dijo, extendiéndose más de lo acostumbrado:
Toda la felicidad que describes interminablemente en tu curiosa historia puedo comprarla yo en 5 minutos. Puedo bañarme en una bañera llena de leche o de champán. Puedo comprar a la hermosa mujer de tu historia y también al caballo árabe. Al obstinado padre que no autorizaba el matrimonio se le manda a matar por un par de dólares. ¿Qué tiene todo eso de trágico? Para eso no hace falta una historia, lo que hace falta es trabajar duramente. Mister, hay muchas cosas que nadie puede comprar en este mundo, respondí, enojado porque hubiese ridiculizado el calvario y el valor de mi abuela. Él se rió. ¿Qué? Dime, ¿qué? El tiempo. Disfrutar el tiempo que dura una ráfaga de viento, contesté saliendo por la puerta. Aún oí cómo se reía estruendosamente. El viento lo hace uno mismo, my dear Thomas. Mi ventilador cuesta $10.50, exclamaba durante las siguientes semanas cuando me veía. Well, Mr. Wilson. Tenía éxito. A él solo le interesaban los informes de la bolsa y las noticias sobre la guerra y la sequía. Odiaba escuchar historias. Así pasaron los años. De repente le abandonó su mujer. Él estaba desesperado. Ni las amenazas ni el dinero pudieron hacerla cambiar de opinión. Ella era la hija de un importante y poderoso hotelero. Yo nunca había visto tan desconsolado a Mr. Wilson. Perdió toda su entereza, su coraje se había quebrado. Durante días no quiso comer nada, vagaba desganado por su oficina, no quería lavarse ni afeitarse. Al cabo de 3 días avisamos a un buen amigo de negocio suyo, pues Mr. Wilson no tenía otras amistades. Este Mr. Eden era un vividor y sentía afecto por Wilson. Vino enseguida al verle y le obligó a viajar con él a una isla. Well, Mr. Wilson ya tenía más de 50 años y aunque se vanagloriaba de poder comprar la felicidad, no era en el fondo más que una persona desgraciada que nunca se había concedido un descanso. Well, Mr. Wilson fue con su amigo y estuvo fuera un mes. Cuando regresó estaba bronceado y alegre. Siguiendo los consejos de su amigo, se propuso desayunar en adelante sin prisas, nadar a diario 1 hora al mediodía, recibir cada tarde un masaje y llevar cada noche a una mujer joven al restaurante, al teatro o al cine. Cada día quería leer en la oficina todas las revistas de la calle. Nosotros le traíamos toda la morralla que se imprimía en Nueva York. Él leía esas hojas frívolas y se reía. Un día leyó por lo más caro en la vida, que era el tiempo, más caro que el oro y las joyas. Mr. Wilson se acordó de mí y me mandó llamar. Tienes razón, my dear Thomas. El tiempo es más caro que el oro. Aquí lo dice. Me enseñó la foto de un maestro cuyas manos y fuerzas podían alargar varios años la vida. El maestro tenía 150 años. Su cara, sin embargo, estaba lisa como la de un joven de 18. Los ojos de Mr. Wilson brillaban mientras me enumeraba todo lo que quería recuperar ahora. Well, fue a visitar al maestro y consiguió que alargase su vida en año a cambio de mucho dinero. Desde ese día Mr. Wilson vivió muy feliz. Quizá fue una casualidad, pero un día después se enamoró de una mujer joven. Ella le regaló aún más felicidad. Pero cuando no habían transcurrido todavía 9 meses, me mandó llamar. Parecía otra vez angustiado. Su preocupación era que ahora que había probado la felicidad, moriría demasiado deprisa. Trató de convencer al maestro de que le vendiese 20 años, pero el maestro se negó. Le dijo que él solo podía vender el tiempo por meses, ya que los clientes eran demasiado numerosos. Al cabo de unos días, estaba otra vez más tranquilo. Con gran esfuerzo y mucho dinero había comprado 2 meses y medio al maestro. El hombre prodigioso le había asegurado que solo Henry Ford podía comprar todavía unos cuantos meses más. Well,
Los meses de felicidad pasaron deprisa e hicieron que Mr. Wilson se sintiese aún más ávido de tiempo. Cuando 2 días antes de que se acabase el tiempo comprado cogió una pulmonía, se negó a acudir al médico. Mandó llamar al maestro de las manos milagrosas, pero éste había muerto una semana antes. El secretario de Wilson regresó corriendo con la esperanza de poderle convencer de que mandase venir al médico. Pero cuando Mr. Wilson oyó la noticia, gritó como un animal herido. Un día después, había muerto. Tuma miró las caras pálidas de sus oyentes y una sonrisa asomó a los labios. «Menuda historia, querido. Tú sí que has visto el mundo», se entusiasmó Yunis. «Es cierto», dijo Musa, «nadie puede inventar algo parecido. Eso hay que haberlo vivido». El gran Napoleón no dijo, por casualidad, que había que pasar 3 años en el extranjero antes de ser un hombre, añadió Faris. «Bien, puede hablar Napoleón», respondió Tuma secamente. «Seguro que eso no lo dijo en el puerto de Nueva York o a orillas del Hudson River un día de frío y lluvioso en el que maldices la hora en que naciste». Los amigos conversaron largamente sobre la felicidad y el tiempo, pero Tuma no oía ni una sola palabra. Se sentía profundamente decepcionado de que los otros tomasen en serio y elogiasen aquella mentira que había inventado a partir de una pequeña noticia de The New York Times y de los nombres de algunos presidentes y ministros. Poco después de las 12, Sam quiso echar las cartas, pero el viejo peluquero le dio unas palmaditas en la espalda. «Déjalo, amigo mío. Después de una historia tan maravillosa, siento unas ganas locas de contaros algo. Mañana seré yo Elas voluntariamente, si no tenéis nada en contra». El ministro y Sam no tenían nada en contra. ¿Y Ali, el cerrajero? Este exclamó aliviado. «Magnífico».